Bien, pues tenemos muchísimo que analizar en materia política. Hay definiciones hoy día en el Frente Amplio. ¿Qué pasa en el socialismo democrático? Conversábamos también, ¿se afirma o no? ¿Qué es lo que pasa también en la centro y en la derecha? En esa, que hay una candidatura bien posicionada, pero hay otras también que podrían estar jugando un rol clave en ese lugar. Pero lo cierto es que también remeció el tablero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer con el anuncio arancelario. Ya está, tenemos panel de mujeres el día de hoy. Constanza Schoenhout, abogada, exconvencional, constituyente del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Y saludamos también a Ruth Hurtado, ella es secretaria general del Partido Republicano. Gracias, bienvenida. Hola, buenos días, feliz de estar aquí con ustedes y aquí un panel femenino. ¿Cierto que sí? Pues Sí. Tenemos harto que analizar y es imposible no hacernos los locos y no mirar a cómo remeció y movió el tablero ayer Donald Trump con esto de... lo llamó el Día de la Liberación. No sé si otros han dicho que va a ser el Día de la Inflación, el Día del impacto que tiene y que también incluye a Chile. Claro, uno dice el mal menor con la tasa más baja, pero sin embargo, saltando por alto lo que ha sido siempre un tratado de libre comercio. Partimos con el análisis, cómo lo ven y cómo reaccionan a esto. Ruth. A ver, bueno, todavía no conocemos muy bien el impacto que vamos a tener si uno lo compara con la crisis que vivimos el 2008, ¿cierto? En donde teníamos un buen colchón de 20.000 millones de dólares y que ahí se sacó, ¿cierto?, de ese colchón para poder hacer frente a la crisis. Después la gran crisis que tuvimos fue en la pandemia, que ahí también teníamos otro colchón importante. Hoy día la verdad es que ese colchón está muy, muy disminuido. Por lo tanto, va a ser un impacto probablemente alto y estamos evidentemente muy preocupados por los agricultores, por los trabajadores en general y por el arancel que se le sube, porque sin embargo va a ser un impacto, si bien uno lo compara con los otros aranceles de los otros países con los cuales tenemos competencia en materia agrícola o de fruta, digamos que salimos muy bien parados, si uno lo pudiera ver de esa manera, pero sin embargo con la crisis económica que hoy día vive Chile, con estas trabas, ¿cierto?, burocráticas para la permisología que ha afectado la inversión en nuestro país, efectivamente hoy día no estamos en un buen pie y esperamos que el gobierno del presidente Boric tenga los mejores interlocutores para poder negociar y llegar quizás a algún acuerdo distinto en esta materia, si bien no nos afecta en el cobre ni en materia de forestal, digamos que también son grandes economías, digamos, que mueven a nuestro país, pero hay otros que son los agricultores y los trabajadores ahora, en general, que se van a ver muy afectados. Ahora, si me lo permites, Constanza, porque viste que en la democracia es una pregunta acá, pero si me lo permites, es imposible no pareciera que desde el republicanismo hay simpatía con Donald Trump y pareciera estar eso en el imaginario y en el colectivo. Por lo tanto, también, ¿cómo lo ven desde ahí? O sea, ¿les parece una mala medida por lo que veo que hay preocupación? Cuando uno siempre ha tendido a pensar que tienen miradas parecidas, ¿no? No, nosotros creemos en la libertad como concepto, desde la convicción, más de quien impone ciertas limitantes o barreras. Para el Partido Republicano es importante que exista un intercambio comercial justo y que este se dé en el ámbito, ¿cierto?, del libre mercado. ¿Ah? ¿Esto viola esa justicia? De alguna manera sí, porque tú vas a ver que hay un cierto grupo económico hoy día que son los agricultores que se pueden ver afectados. Además, hoy día el gobierno tiene poca banda, digamos, para poder generar mejores situaciones o bonos o subsidios a los agricultores. Y ya hemos visto cómo han habido movilizaciones en el sur del país de distintos rubros, ¿cierto? Y esperamos que, por eso decimos desde el partido que ojalá que el presidente nombre los mejores interlocutores. Ya sabemos las declaraciones de quien hoy día, ¿cierto?, tiene esta relación en Estados Unidos, el embajador, de cómo trataba al presidente Trump, y creo que eso, sin embargo, no es el resultado, digamos, hoy día que estamos viendo en la decisión de Estados Unidos, pero sin embargo, cuando tú quieres llegar a una buena negociación, quieres poder lograr algo mejor, tienes que tener a los mejores interlocutores y ojalá que en el pasado no hayan insultado al presidente con el cual hoy día se tienen que relacionar. Constanza, quiero conocer tu parecer y entiendo por lo que dice Ruth que parece que no tenemos los mejores interlocutores hoy día, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el anuncio en general también? Porque remesa al mundo este anuncio. Sí, que esa es una parte importante para ver el panorama completo. Yo creo que es un anuncio que evidentemente levanta alertas a nivel global, sobre todo para los países exportadores como el nuestro,
creo que también nos habla de movimientos que van reconfigurando digamos, la geopolítica en el mundo, y que también habla de una lesión, digamos, al paradigma del multilateralismo que ha regido durante las últimas décadas entre todos los países. Y entonces desde ahí creo que la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos desde Chile? Yo creo que ya el gobierno y los gobiernos ya venían viendo estos anuncios que venían desde Trump, desde Estados Unidos. Creo que parte de eso también tiene que ver con las prioridades de algunas agendas internacionales, como la de hoy día el presidente que se encuentra en la India, donde de hecho ya se hizo el anuncio el día de ayer del inicio de este acuerdo económico integral con la India para poder efectivamente mantener y diversificar los nexos comerciales que nos permitan bajos aranceles para todos los productores y para todas las exportaciones que hay en Chile. Creo que eso es por un lado importante. Lo segundo es que no creo que esto sea un problema de interlocutores. Si uno ve el anuncio del presidente Trump, establece aranceles para casi todos los países. Dentro de esos, algunos con mayor gravamen, y en Chile efectivamente quedamos en la banda de un impacto menor, que por eso también se habla de posibles oportunidades que surjan también. Y por eso creo que desde Chile lo que nos vamos a hacer los menos caros en el fondo de la importación. Exacto, en alguno que otros productos. Y creo que en ese sentido es correcto levantar las alertas. Ya se implementó hace un par de días, un par de semanas, el comité interministerial que está viendo todos los posibles impactos y, como decía Ruth, todas las medidas específicas para poder apoyar a aquellos sectores que puedan verse implicados. Un comité público-privado, porque en esto también tenemos que estar todos remando para el mismo lado, pero no solo centrarnos en la alerta, sino también mirar cómo esto puede ser una oportunidad, no solo en la competencia hacia afuera, porque cuando uno habla de guerra comercial, como ya lo anunció la Unión Europea, claro, uno ya empieza en la ley del sálvese quien pueda, y ese es el problema de romper la cooperación internacional, pero creo que, por un lado, cuidando a los nuestros, a nuestro pueblo, que esa es la prioridad número uno, y en eso la unidad política, la unidad público-privada tiene que ser clave, también tenemos que ponerle acelerador a algunas cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer, que es no solo diversificar, digamos, nuestro campo de exportación, sino también diversificar nuestra matriz productiva, para que no seamos tan dependientes a largo plazo solo de nuestras exportaciones o solo, por ejemplo, del cobre. De ahí, por ejemplo, la Estrategia Nacional del Litio es un avance en esa dirección. La discusión de la Agencia para el Financiamiento y la Inversión Estratégica es un avance en esa dirección. Datos importantes como que el año pasado tuvimos un récord en materia de turismo en Chile es una buena señal, pero eso tenemos que ir consolidándolo porque la cooperación y el multilateralismo, como ha dicho el presidente Boric, es la línea que tiene Chile, pero eso no puede significar depender de movimientos particulares o temperamentales que puedan tener en algunos lugares del mundo. Es complejo el análisis porque finalmente remueve el tablero. Claro, nosotros somos el 10%, podemos tener una oportunidad porque vamos a hacer los menos caros, pero hay una consecuencia. Pero la decisión, además. Es una decisión compleja y que mueve al mundo de todas maneras. Por eso la importancia de terminar con esta burocracia tan gigante, tan abrumadora para quienes quieren emprender o quienes quieren invertir en Chile. Ya, ¿te refieres a los permisos ambientales? Sí, no solo los permisos ambientales, sino que hoy día todo lo que es tramitación para un emprendedor es demasiado. La burocracia es gigante, ahora, te mandan a tocar 20 puertas y aún así de repente no tienes respuesta. Y por tanto que está Constanza acá, ¿cómo has visto que lo ha hecho el gobierno? Porque igual este gobierno ha impulsado proyectos en favor de acelerar los permisos ambientales, estos que lideran 2 ministerios. De alguna manera se hizo cargo. La pregunta es si se hizo cargo de la forma que había que hacerlo, ¿no? No, yo creo que ha faltado una mirada más clara, más madura en esta materia, y esto se veía venir porque el presidente Trump en su campaña, digamos, lo había anunciado. Entonces era algo que deberíamos haber estado preparados no hace 2 semanas ni hace un par de días, sino que esto debería haber sido hace mucho tiempo. Tenemos la costumbre de que los gobiernos por lo general llegan mal y llegan tarde a estas decisiones y hay poca anticipación. Creo que hoy día tenemos que poner el foco en estas alianzas público-privadas. Aquí la izquierda o la derecha se tienen que unir en pos de los trabajadores, en pos de los agricultores hoy día que van a sufrir mucho y son efectivamente los que más sufren siempre. ¿Cómo lo ves tú, Constanza? Mira, el problema de... a ver, yo lo planteo así. Hoy día vivimos con un Estado del siglo XX en tiempos donde ya estamos llegando a casi la mitad del siglo XXI. Y por tanto, todo este problema de la falta de agilidad, de retraso, de los permisos que se duplican, que tienen que pasar por 60 funcionarios antes de que efectivamente lleguen a la ventanilla, etcétera, etcétera, todo eso no es un problema de un gobierno.
es el problema del Estado y la institucionalidad. Entonces yo puedo asumir la crítica, digamos, a la temporalidad que puede plantear Ruth, que es del Partido Republicano, pero creo que la crítica que se hace de los gobiernos que han sido parte, de los partidos que han sido parte del gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, que ahora le haya bajado, digamos, la urgencia, me parece que es un poco tardía la urgencia. Aquí la urgencia la puso el gobierno del presidente Boric y presentamos un proyecto, y es lo que se está hoy día tramitando, no para desregular a tontas y a locas, sino para agilizar al Estado, porque no podemos bajar la calidad, pero sí tenemos, y yo en eso comparto plenamente con lo que dice Ruth, tenemos que acelerar y permitir que el emprendimiento, que las innovaciones, que las iniciativas económicas puedan ir fluyendo bajo los estándares de calidad que se pone Chile, pero sin las trabas innecesarias que muchas veces han terminado por acumularse en el tiempo. Vamos a seguir hablando largamente de Donald Trump, pero tenemos que llegar a la arena política, y tú haces una distinción muy clara, que Ruth es del Partido Republicano, porque no es necesariamente no ha sido más que nunca la toma distancia con la centro derecha, y lo hemos visto porque hay candidaturas por ahí que corren. Y tampoco voy a asociar a la de Johannes Kaiser a la candidatura a la cual ustedes respaldan, así que entremos de lleno en materia presidencial. Eso sí, quiero dejar planteados 2 puntos. Primero, la mirada sobre la centro derecha, y hoy día es un día clave de definición justamente para el Frente Amplio, con esta candidatura que ya todos sabemos que van a proclamar, de Gonzalo Winter. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, y al regreso nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con la carrera presidencial. Bueno, estamos de regreso aquí en CNN Chile Radio en versión AM. Estamos con Constanza Schoenhout, abogada y exconvencional constituyente del Frente Amplio, con Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, y habíamos adelantado que entraríamos en la conversación de la carrera presidencial. Quiero alinear un poco esta conversación para poder compartir con ustedes y por supuesto con quienes nos acompañan a través de nuestras distintas señales una declaración que entrega la candidata y que hoy día en las encuestas es la mejor posicionada, Evelyn Matei, respecto a esta posibilidad o no de, por ejemplo, si Kaiser o no pudiera ser ministro si es que ella llegara al Palacio de la Moneda. Mira, escuchemos y luego vamos al análisis. Falta en segunda vuelta. Todo eso hay que mirarlo. Porque, presidente, el voto policía se me aprieta la guata de imaginar a Kaiser en un ministerio. A ver, la política es el arte de lo posible. Tengamos claro que aquí en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos. Así es la vida. Pero en la vida mucha gente tiene que comerse muchos sapos. Algunas personas están trabajando en un lugar donde no les gusta estar, pero no tienen alternativa. De tal manera que lo que uno tiene que mirar es cómo llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios, cuáles fueron los resultados en las primeras vueltas, etcétera, y ahí se toman las definiciones. ¿Soy yo? En la política hay que comerse muchos sapos, dice Evelyn Matei. ¿Cómo lo ven? Porque le preguntan sobre la posibilidad, por ejemplo, de tener a Kaiser en un ministerio. No sé. Ay, la verdad es que en la desesperación de la candidata de Chile Vamos, yo creo que vamos a escuchar declaraciones como esta que nos sorprendan y muchas más. Hay que recordar que desde parte de su equipo, desde su círculo mucho más cercano, han dicho que Kaiser es un peligro para la democracia. Entonces hoy día plantear como que Kaiser podría ser parte de su gobierno, es poco creíble, es poco consecuente con lo que se ha dicho, y creo que la desesperación en esta caída libre que va en las encuestas la vamos a tener con muchas malas frases o con frases que busquen apuntar a un electorado que derechamente no va a votar nunca por ella. Constanza, ¿qué opinas? El arte de la política, comerse muchos sapos muchas veces. Y en el fondo lo que quiere decir en buen chileno es que algunas veces voy a tomar decisiones que están contra lo que pienso, pero es un camino para llegar a donde quiero ir. Eso quiso decir, ¿no? En la política no todo vale, y hay algunos que creen que en la política todo vale y no es así. Sí, creo que mezcló varias frases que algo tienen, pero que todas juntas no se entienden bien del todo. Yo creo que efectivamente en la política se trata de ir construyendo mayorías, eso por un lado, y en ese sentido tanto la candidatura de nuestro sector, del progresismo, como la candidatura que vaya a pasar a segunda vuelta, eventualmente de la derecha, debiese tener la vocación precisamente de lograr convocar a la mayor cantidad de gente, no solo en la votación, sino en el proceso de gobierno, que significa darle gobernabilidad efectivamente. Ahora, si uno trata a los posibles aliados de sapos, es difícil que los aliados de repente quieran sumarse, pensaría yo. Pero creo que el mayor problema, y esto yo lo planteo anteriormente, cada vez que uno ve las intervenciones de la candidata Matei,
no queda claro a cuál derecha quiere representar, y yo creo que estamos en tiempos donde no se puede representar a la centro derecha y a la derecha más extrema o la ultraderecha, si se quiere, al mismo tiempo. Y en ese sentido creo que en este esfuerzo por tratar de convocar a los sectores más liberales, más de centro por un lado, pero al mismo tiempo no perder la votación, que muchas veces puede que tenga ya un poco más captada sectores como los de Kaiser o de CAS, creo que queda en esta indefinición donde al final yo creo que ahí se debe un poco a por qué no crece, porque hacia dónde crece. Y ahí es donde yo me pierdo un poco de cuál es la derecha que quiere representar. Y en eso creo que se está jugando buena parte de su... Claro, y en ese sentido, porque la centro-derecha, entendemos, ¿cierto?, con 3 grandes partidos alineados detrás de Belín Matei, su opción es llegar a aquellos votos que están más a la derecha, pero que tienen candidatos. Por lo tanto, tienen alguien que llena ese espacio. No sé si también es cruzar la frontera un poquito más hacia el otro lado. Bueno, eso será una estrategia que tendrán que definir ellos. Lo pronto lo van a definir ustedes hoy día, ¿no? Nosotros desde el Frente Amplio. Desde el Frente Amplio, claro. Desde el Frente Amplio, nosotros hoy día tenemos un comité central donde va a tener la presencia de los representantes a nivel nacional, donde finalmente vamos a tomar la decisión respecto a nuestra candidatura presidencial, ya con la venia, el consenso y, digamos, el encauzamiento de lo que ha sido esta conversación durante estos meses de quién mejor puede representar no solo el proyecto que hemos sido, sino el proyecto que queremos ir a presentarle a Chile para este 2026 y los próximos años. ¿Por qué Gonzalo Vinter? El nombre en específico va a salir del comité central. Por tanto, no estoy autorizada a decir nada más que pero eso. Pero si fuera eventualmente. Vamos a tener una sorpresa probablemente. Quizá hay una sorpresa, uno nunca sabe. Mira, bueno, en política uno nunca sabe. ¿Cómo ves tú que se articula también, cierto, este lado del Frente Amplio, bueno, el Partido Comunista, y se alinean ya, porque este mes es el de la definición clave para ir a la primaria? A ver, hemos visto un claro quiebre hoy día en el oficialismo con las pugnas, ¿cierto?, que existen en el PC, tanto por Jadwe o por Jara. Ha surgido un tercer nombre y vemos que hoy día el fracaso del gobierno, de alguna manera, esta herencia en materia económica, en materia de seguridad, las listas de espera gigantes en salud, el que no haya presupuesto para incluso quienes damos a luz, ¿cierto?, haya posibilidad de contar con una anestesia en el caso que se requiera, deja una especie de trago amargo para quienes hoy día buscan ser una especie de continuidad del gobierno. Y esta pugna que existe hoy día entre Carolina Toá, en que no logra avanzar, en que surge la posible candidatura de Paulina Bodanovich, cierto, por parte del PS, creo que deja en evidencia esta como preocupación que existe hoy día en no poder lograr que uno de sus candidatos logre la adhesión de todo el sector. Hoy día, lamentablemente, Carolina Toá representa al fracaso en el Ministerio del Interior y eso no le ha permitido, pese a ser una política que tiene trayectoria, que es una buena política, digamos, para su sector, no le ha permitido crecer. Y ha generado, ¿cierto?, todo este quiebre en el oficialismo donde cada uno hoy día está buscando su propio representante más que dar el apoyo de manera voluntaria, ¿cierto?, y más espontánea a Carolina Toá en la discusión que existe hoy día. Ruth, respecto a esto, Rodrigo Galilea dijo que le encantaría tener más claridad sobre la razón de por qué Carter no le pide primarias a los republicanos. ¿Fue una opción que se descartó en su momento? ¿Se le estaría ofreciendo algo? A ver, Carter lo ha dicho, de hecho estuvo aquí con la Mónica hace poquitos días y él dijo, yo sería muy patudo pedirle primarias al Partido Republicano porque no vengo de ese sector, soy de Chile Vamos, mi lugar natural para competir en una primaria es Chile Vamos. Efectivamente han habido conversaciones con él, él en el tema del combate al narcotráfico hizo un buen trabajo como alcalde, tenemos similitudes en varias materias, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad, pero sin embargo es una decisión que él tiene que tomar. Y ahí uno vuelve de nuevo a la inconsistencia de la candidata de Chile Vamos cuando ella siempre hace estos llamados a la unidad, estos llamados a las primarias. En algún minuto Johannes estuvo disponible a ir a una primaria, pese a ser proyectos muy distintos políticamente con Chile Vamos, pero Carter ha estado hace más de un año pidiendo primarias.
Por lo tanto, aquí yo siempre lo he manifestado, creo que no hay una intención real de la candidata a efectivamente hacer una primaria, sino lo hubiera hecho ya con los nombres que dan vuelta, y uno de esos nombres que ha estado siempre sobre la mesa ha sido Rodolfo Carter, pero el ninguneo permanente que recibe del partido del cual fue parte, la UDI, ¿cierto? Ayer veíamos cuando decían los que van a primaria son los que marcan, como diciendo que él no marca nada. La verdad es que ahí uno ve que todos estos llamados a la unidad que hace Chile Vamos son llamados falsos, porque vemos que ni entre ellos son capaces de ponerse de acuerdo en las mismas declaraciones. Cuando veíamos, ¿cierto?, antes ayer el Ministerio de Seguridad y la candidata decía no estoy de acuerdo con el Ministerio, sin embargo, hace un par de meses atrás todos los diputados a los cuales ella representa votaron a favor del Ministerio. Uno ve estas inconsistencias cuando presentamos nosotros los republicanos esta indicación en la discusión de Hacienda de rebajar el gasto público en 5.000 millones de dólares. Ella es todo el sector que ella representa lo votó en contra. Sin embargo, después sale diciendo tenemos que bajar el gasto público entre 3.000 y 6.000 millones de dólares, algo que ya habíamos propuesto y que su sector había rechazado. Oye, quiero seguir en el análisis político y hablando del conocimiento o no, las encuestas que por estos días son, cierto, pareciera alguna carta o no de navegación. Lo decíamos, comentábamos hace pocos minutos atrás, Fidel Espinosa, donde hay otro tema en el socialismo democrático, decía que 9 de cada 10 chilenos, no sé dónde sacó esa cifra, sí, conocía a Gonzalo Vinter. Yo sé que puede haber una sorpresa, pero bueno, ya es un poco conocido que él podría eventualmente ser, cierto, el candidato del Frente Amplio. ¿Qué tan relevante es tener ese conocimiento de cara de ir a la papeleta? O sea, yo no conozco la encuesta del senador Espinosa. Lo que yo sí tengo dato a la mano es que el diputado Vinter es en su última elección la tercera mayoría nacional en cantidad de votos. Entonces yo creo que es primero un liderazgo político que ha crecido en el tiempo, que efectivamente tiene un posicionamiento y llega a un sector de la sociedad porque ha logrado representar con mucha claridad el proyecto político del Frente Amplio, que es finalmente el proyecto político que lideró el presidente Boric al momento de llegar a la segunda vuelta, y que también ha cumplido un rol en ir construyendo esta alianza y este marco de unidad que siempre además ha sido la vocación de nuestro sector. Y cuando digo que representa bien nuestro proyecto, lo planteo porque el Frente Amplio siempre se ha planteado como la necesidad de ser una izquierda moderna, contemporánea, con la vocación permanente de estar actualizando sus pensamientos y sus acciones, que es capaz de recoger los dolores históricos de nuestro país para dar solución, como hemos logrado avanzar con el copago cero, por ejemplo, gratuidad en materia de salud en el sistema público, como estamos tratando de avanzar en el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior para la gratuidad, como también logramos avanzar, a pesar de no ser completamente nuestra reforma, pero la reforma de pensiones, porque sabemos la urgencia de los jubilados y jubiladas de subir las pensiones hoy y no en 20 años más, pero también de recoger las nuevas urgencias, y creo que ahí nuestro proyecto, como parte central de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric, ha tomado las prioridades en materia de seguridad, en materia de economía, para poder al menos ir sentando las bases después del país que recibimos del pospandemia, ¿no? Con una tasa de inflación del 14%, que hoy día lo tenemos en 4,7%, con una crisis de seguridad al alza, que hoy día estamos logrando estabilizar. Yo creo que no estoy mucho que hacer, pero tomamos con esa urgencia y la pusimos en el centro del quehacer de la política y del gobierno. Oye. Y por último, la capacidad también de mirar al futuro, porque sobre todo a propósito de lo que hablábamos, de los aranceles de Trump y la necesidad, por ejemplo, de la renovación de nuestra matriz productiva, eso es un enfoque de futuro que creo que podemos poner sobre la mesa. Ya no me queda más tiempo. Entiendo que sacas lustre de los méritos del gobierno, pero es inevitable también que muchas veces estar en el gobierno te desgasta también, porque claro, uno saca lustre de lo bueno, pero también una aprobación del 26%. Hay otras necesidades. Pero quiero finalizar, ¿sabes qué? Somos un panel de mujeres que estamos haciendo un análisis aquí, con una mirada como de corto plazo, ¿no? Porque va a terminar abril y vamos a tener que tener papeletas inscritas donde distintos sectores juegan roles clave en una elección que es incierta, por mucho que hayan números mejores posicionados que otros o no. O sea, que ¿cómo proyectas que va a terminar abril y qué rol van a jugar ustedes también? O sea, derechitamente ustedes van a noviembre. Nosotros vamos directo a la papeleta noviembre. Y eso no en ningún caso ya negociable por ningún punto de vista. No es negociable, lo hemos mantenido desde el principio, y si hay algo que el Partido Republicano tiene siempre ha sido la coherencia. Creemos que para nosotros presentar el proyecto político a los 15 millones de chilenos que votan es la manera, ¿cierto?, de hacer una especie de primaria.
y así que ahí vamos a estar con una muy buena lista parlamentaria, acompañando también a nuestro candidato presidente, y estamos cada día en terreno escuchando. Y hoy día estamos en una consulta que se llama Habla Chile, que tiene 8 preguntas, que está solo enfocada en migración, y cada uno de estos días vamos a ir sumando alguna otra normativa, o sea, otra pregunta, así que si alguien quiere contestar para poder ser escuchado y adaptar nuestras políticas públicas en manera de migración, bienvenido sea a la página hablachile.cl. Constanza, ¿cómo proyectas tú que va a terminar este mes de abril, que es un mes de tanta definición? Sí, Inclusive el socialismo democrático por ahí. Sí, es que como tú bien dices, creo que a fines de abril vamos a tener claro de qué se va a tratar este año en lo electoral, en lo presidencial. Yo sostengo permanentemente que creo que este es un escenario abierto. Creo que a diferencia de lo que ocurre en la derecha, que es muy legítimo, en nuestro sector estamos logrando actuar en unidad. Vamos a tener una primaria amplia, ojalá lo más amplia posible. Tenemos candidaturas hasta ahora probablemente casi de todos los partidos, y creo que eso nos va a permitir no solo el hecho electoral de elegir una candidatura con la que vamos a ir a competir a diciembre, sino además para mí las primarias son actos políticos que significan también ir dialogando con la ciudadanía, poniendo las ideas sobre la mesa, y con eso también ir afinando cuál es el proyecto que quiere Chile para poder representarlo de la mejor manera posible. Perfecto. Constanza Schoenhaupt, abogada y ex convencional constituyente Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. Ruth Hurtado, también éxito en lo que venga, secretaria general del Partido República. Muchas gracias, mucha que esté suerte. muy bien. Chao.